Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México, la comunidad financiera en español más grande del planeta. Es un gusto poder tener esta ocasión a Paulina Caso, empresaria y escritora. Hace ratito fuera de cámara tratábamos de ponernos de acuerdo, porque si me pongo a recitar todo lo que ha escrito, todo lo que ha compartido, pues ya, solamente hablaría yo y no hablaría ella. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este espacio. Encantado. Paulina, oye, ¿qué querías hacer cuando eras niña? Platícanos. Uy, pues es que cambió en diferentes puntos de mi vida. O sea, muy chiquita quería ser enfermera. Después, ya como a los 15, 16 años, quería ser diseñadora de modas. Después quise tener una revista, que esa, bueno, sí la tuve, pero en formato digital, como por ahí de los 17, 18 años. Y jamás me hubiera imaginado estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? O sea, sí tenía la curiosidad de escribir un libro, pero nunca tuve como muy claro el tema, ¿no? Sobre qué lo quería escribir. De hecho, en algún momento pensé que iba a ser como un libro de poesía, porque también me gusta mucho la música y compongo canciones, entonces siempre pensé que iba a ser algo así y jamás me imaginé acabar en la educación financiera. Siempre hay algo que nos marca en nuestra infancia. Alguien me decía que esta etapa de la secundaria, de la preparatoria temprana, suele ser un revulsivo intelectual para la mayoría de todos nosotros. ¿Hubo algo, hubo alguien en familia, ¿no? Algún amigo, alguien cercano, que esta cosquillita de la gestión patrimonial, de los impuestos, del Infonavit, ¿no? De la inversión de largo plazo, la sembrara en ti? La verdad no, ¿eh? Justo sí hubo cierta influencia hacia la parte del emprendimiento, porque mis papás también tenían sus propios negocios y yo desde muy chica supe que quería tener algo propio y no trabajar para alguien más. Pero definitivamente no hubo como ningún detonador o alguien que me inculcara esta parte de la educación financiera mientras crecía. Realmente la oportunidad vino hasta pues 2021 más o menos, que me encuentro con un tweet en redes sociales de alguien que le estaba escribiendo a Jordi Rosado y decía: Jordi, por favor, escribe el QL con el SAT on SAT for Dummies. Y cuando yo veo este tweet, me doy cuenta que hay muchísima gente que está sufriendo por pues no saber nada de impuestos. Para ese momento, yo ya había emprendido una empresa, o sea, a los 19 fundé mi primera empresa, a los 21 fundé mi segunda empresa, también ya había sido Godín, o sea, en un corporativo transnacional muy importante. Entonces ya había podido comparar lo fácil que es pagar impuestos cuando alguien más lo hace por ti, que a lo difícil que puede ser cuando tú haces todo tú solito, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo ya había sufrido con el SAT, ¿no? O sea, yo ya había tenido estas experiencias de simples mortales. En su momento tampoco tenía un contador y me acercaba con mi papá, ¿no? Y mi papá fue quien me dio guía. Él me enseñó a hacer mi primera factura, me enseñó también a darme de alta en el SAT y como que lo poco que sabía lo aprendí por mi papá, pero digamos que nunca fue una influencia muy clara o muy dirigida hacia la educación financiera en mi vida. En casa, muchas personas de mi generación, Paulina, yo tengo 47 años, todos quienes vivimos la década de los 80, mediados de los 90, atravesamos por espacios en donde al país cada 6 años había una crisis transeccional que se llevaba entre las patitas el patrimonio de las personas, de los emprendedores, las empresas. Esas historias, Paulina, de la gente que perdía su patrimonio por estas espirales inflacionarias, por estas devaluaciones, acabaron dejando una huella, una cicatriz en la mayoría de todos nosotros. Vivimos un entorno de muchos cambios a mediados de los 90, en donde en lo personal creo que los tres grandes cambios contemporáneos económicos del país sucedieron. Uno fue
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahorita a todos nos tiene vueltos patas para arriba, ¿no? Que se va a reestructurar, se va a renegociar, en qué parte estamos ya, el nearshoring se murió, etcétera, etcétera. La otra parte, que es la independencia del Banco de México, que le permite al país pues ya tener una moneda mucho más estable, ya no se devalúa, nuestro peso es un activo que se mueve, fluctúa con una libertad de flotación que pues le da el ser una moneda que se mueve a oferta y demanda. Y algo muy importante fue el cambio del sistema de ahorro público al privado, ¿no? De momento toda la gente se tuvo que hacer responsable de su dinero y obviamente de su ahorro y su inversión para el retiro. What the fuck con el retiro, Paulina. ¿Qué es lo que está pensando ahorita esta generación nueva que debe de tener en el radar en este tema? Sí, pues mira, creo que lo primero es entender como generación que el retiro no está tan lejos como creemos que está, ¿no? O sea, creo que sí hay muchas personas que lo ven como algo tan lejano que dices, ¿para qué me preocupo ahorita, no? O sea, si tengo todavía 40 años para llegar a ese momento de retirarme, tengo tiempo para poder tomar decisiones. Y yo siempre digo que a diferencia del amor, donde dicen que para el amor no hay edad, en el tema del retiro hace toda la diferencia la edad en la que empiezas a invertir, ¿no? A ahorrar e invertir. Entonces, justo el tercer, cuarto libro, ya ni me acuerdo, creo que el cuarto libro que escribí de esta colección fue sobre el retiro, porque veía que la gente estaba muy perdida y que también era un tema que nos estaba dando mucha incertidumbre, ¿no? A nivel generacional. O sea, que no te sientes preparado, que no estás seguro de cuánto dinero vas a necesitar y que probablemente piensas que vas a tener que seguir trabajando aún después de haberte jubilado formalmente. Entonces decidí escribir este libro pues con la intención un poco de cambiar este chip, de decir, sí, somos jóvenes, pero eso tampoco significa que no nos tenemos que preocupar. Y la segunda, pues entender que el retiro es una responsabilidad individual. O sea, cuando estaba haciendo esta investigación, veía que 73% de los mexicanos piensa que es obligación de los hijos mantenerlos en el retiro. Y What the esto, fuck. what the fuck, literal, o ¿Qué sea, tiene demonios? mucha, pues sí, mucha problemática, ¿no? O sea, primero porque las generaciones de hoy en día ya ni siquiera están teniendo hijos, ¿no? O tienen menos hijos que antes. O sea, hoy en día la tasa de fecundidad es de 1.2 hijos por pareja a nivel mundial. La segunda cosa, pues es que justo, ¿no? O sea, dices, bueno, no pasa nada, o sea, no pasa nada de que yo no me preocupe en este momento porque va a haber un tercero que puede ser un hijo, puede ser un familiar o puede ser el gobierno, pero va a haber un tercero que va a venir a salvarme de las decisiones que yo no estoy tomando hoy en día. Entonces, sí hago mucho hincapié en no, o sea, el retiro es algo individual, no se trata como de echarle la bolita, ¿no? De que, pues el gobierno me tiene que dar o mis hijos me tienen que mantener, dejando un poco esta parte moral de por medio, sino nosotros tenemos que ser adultos responsables, responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones y tratar pues de no ser una carga para los que vengan después de nosotros. Porque pues ahí lo que va a pasar, ¿no? Si a lo mejor yo ahorita tengo 31 años y mis papás están próximos a jubilarse y ellos no ahorraron, yo los voy a tener que salvar, ¿no? Y entonces, en lugar de que yo me preocupe por ahorrar para mi retiro, no voy a poder, ¿no? Porque estoy financiando el retiro de otra persona. Y entonces se vuelve una cadenita, ¿no? Yo le termino trasladando esta responsabilidad a alguien más. Y entonces, bueno, esta fue una de las estadísticas que más me sorprendieron cuando estaba haciendo la investigación. Adicional a entender que como generación hay mucha incertidumbre y mucha preocupación en torno al retiro, pero al mismo tiempo nadie está haciendo nada, ¿no? O sea, te puedo decir, 66% no se siente preparados para el retiro. Solo 11% cree que va a poder vivir con los ahorros que tiene para su etapa de jubilación.
y solamente 2 de cada 10 jóvenes están ahorrando para el retiro. Entonces ahí dices, ok, estás muy preocupado, pero tampoco estás tomando acciones el día de hoy para estar mejor preparado ante esta etapa. Entonces, por eso cuando me metí a la investigación dije, claro, o sea, tengo que hablar de este tema y explicarlo, pues ya sabes, con el clásico estilo y humor de mis libros, para hacer estos temas que pueden ser un poco complejos, pero explicarlos de una manera mucho más amena, más ligera, para que la gente le pierda este miedo que nos da. Pasa algo que a mí en lo personal, Paulina, me llama la atención. Tus libros tienen un formato muy diferente al formato clásico de un libro, y es que la narrativa importa. En este espacio siempre se comenta esta parte de que la forma en la que uno incorpora lo que le sucede y luego lo comparte es importantísimo. Además, en un entorno en donde, Paulina, ya todos somos todólogos. O sea, uno entra a la red social que tú me digas y encuentras expertos en lo que tú me indiques, ¿no? Desde comida, algún deporte, política, no se diga, what the fuck con el voto, ¿verdad? Y no se diga, pues, en temas que suelen ser muy sensibles, como por ejemplo los impuestos o las inversiones. Decía alguien a quien yo conozco y estimo mucho, es un médico, Edgar, al mexicano le duele que le toquen la salud y el bolsillo, y a veces le duele que le toquen más el bolsillo que la salud, ¿no? Somos de bolsillo muy quisquilloso. Entonces, el tomar este par de temas, impuestos e inversiones, debió de haber sido un emprendimiento no sencillo de realizar, porque tú estudiaste administración de empresas, me parece, ¿no? Y de momento te metes en un terreno en el cual tal vez no tenías el conocimiento. ¿Cómo das este paso? Porque el emprender, si bien es cierto, es dar un paso en el vacío, ¿ok? Y en tu caso, ese vacío era un precipicio, ¿no? ¿Cómo fue? Me gustó esto que estabas comentando de que a veces en redes nos encontramos a expertos en cualquier cosa, que en el fondo no sabemos si realmente lo son o no, pero ahí están comunicando un tema o su punto de vista de algo. Y algo que yo tuve muy claro desde el inicio es, yo no quiero sustituir al rol de los expertos, ¿no? O sea, literal, zapatero a tus zapatos. Yo siento que mi rol con estos libros ha sido tal vez una labor un poco más periodística hasta cierto punto, de recopilar la información, de entender justo a ver dónde estamos parados, cuál es el contexto, cuáles son las herramientas, pero nunca con una finalidad de yo te voy a armar tu estrategia fiscal. Ándale, escríbete esta asesoría y yo ahorita te la armo, ¿no? O yo te voy a hacer tu estrategia para tu plan de retiro. ¿Por qué no? O sea, creo que para eso hay expertos, hay gente que se especializó muchísimos años estudiando este marco, ya sea legal o el marco regulatorio y demás. Entonces, creo que yo simplemente quise jugar un rol de ser esta persona o este amigo que te está contando un poco su experiencia, que te está diciendo, mira, o sea, si hay final, digo, si hay luz al final del túnel, o sea, está difícil la cosa, pero esto es lo que hay en la mesa. Tú decides si lo tomas o lo dejas, ¿no? Mis libros siempre han tenido este enfoque sumamente neutral, inclusive el libro que escribí sobre política nunca fue tampoco con una intención de influenciar en el voto o qué partido es mejor o cuál es peor, sino el decir, es importante, pero tú como usuario o como lector eres quien tiene la decisión, ¿no? Y creo que esto también fue parte del éxito de la colección, ¿no? Que un simple mortal que no tenía estos tecnicismos muy arraigados en la forma de hablar o en la forma de explicar, te viniera a decir cómo funciona la vida adulta. Y algo también que he hecho es que, bueno, sin duda, educar es una de las misiones más grandes y que tienes que ser súper responsable con tu investigación, ¿no? O sea, hoy yo sé que mis libros se están volviendo en un referente educativo para las nuevas generaciones y que lo que yo ponga o no ponga en el libro va a impactar en la forma de que una generación entera pueda percibir un tema o un trámite o algo en particular. Entonces soy súper responsable al momento de escribir
y siempre me acerco con las instituciones, ¿no? Para este libro del retiro, me acerqué con la CONSAR y la CONSAR y la AMAFORE revisaron todo el manuscrito antes de que pues, saliera el libro públicamente, me hicieron algunas aportaciones, aclaramos algunas dudas de cosas que pues no estaban en internet y que justo estaban por cambiar con la última reforma que hicieron. Y sí, o sea, ese es como el nivel de seriedad con el que yo me tomo las cosas, ¿no? Es al final con la mejor intención de comunicar estas herramientas, pero siempre validado por fuentes confiables. Dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste, le di seriedad. Es que emprender es serio. Oh, esta narrativa que hemos creado de que me voy a aventurar y como decía la abuelita, ¿no? Como el borras a poner un negocio, a tener mi emprendimiento, eh, pues no es tan sencillo. En tu caso, bueno, esta responsabilidad conlleva el que va a haber personas que tomarán decisiones patrimoniales en base a cosas que tú escribiste. Para la gente que está motivada con esta inquietud de salir a emprender, a tener su negocio, ¿qué recomendaciones, qué les dirías a estas personas que concluyeron la universidad igual que tú? Por lo que yo entiendo, en un entorno además muy complicado, porque tu primer libro se edita y publica en un entorno, en el entorno de la pandemia, no fue sencillo, ¿verdad? Todo esto generó un caldo de cultivo que pues te va haciendo resiliente, te va dando herramientas, armas para ir mejorando, ¿no? En cada publicación que haces, eres mejor. Pero ¿cómo empezaste? ¿Qué le dirías a esa gente que tiene esa intención de empezar? ¿En qué se tiene que enfocar? Pues yo creo que lo más básico es aventarte a hacerlo, ¿no? O sea, aunque suene como el consejo contrario a lo que te dijo tu abuelita de aventarte como el borras y demás, o sea, creo que hay muchas personas que se quedan en una fase de ideación, o sea, que tienes muy buenas ideas, pero nunca las pones en marcha. ¿Por qué? Pues a lo mejor no sé, cuando ahorre más dinero, cuando tenga una oficina, cuando termine la maestría, cuando... Y así lo vas posponiendo y realmente nunca lo pones en marcha. Entonces, mi consejo principal sería, no esperes a estar listo porque nunca lo vas a estar, ¿no? O sea, siempre va a haber una razón por la cual tú decidas no emprender o no dar ese paso y que usualmente es el miedo. El miedo es el que te detiene de aventarte a esto desconocido porque indudablemente emprender es un riesgo, ¿no? O sea, nada te asegura que te va a ir bien, nada te asegura que te va a ir mal. Y la segunda cosa que les diría es, hazlo con pasión. O sea, estas personas que quieren emprender solamente por hacer dinero y que el dinero es la meta final de cualquier negocio que quieran poner, pues yo creo que no va a haber negocio que te llene, ¿no? Y no va a haber un negocio que realmente satisfaga tu cartera porque siempre vas a querer más y más y más y nunca te vas a sentir pleno y satisfecho. Pero si tú realmente detectas cuál es tu pasión o cuál es esta problemática que realmente quieres resolver y que puedes empezar a transformar vidas en una comunidad chiquita o a nivel global, yo diría, hazlo, ¿no? O sea, cuando algo realmente te apasiona, vas a encontrar la forma de hacer que suceda. Y no se va a sentir como trabajo. Y también, pues digo, creo que a veces tenemos muy romantizado el emprendimiento, ¿no? O sea, hay veces que la gente que trabaja principalmente en corporativos dice, no, pues un emprendedor se despierta a las 5 de la tarde, o sea, no hace nada, pueden irse a jugar golf en la mañana y como que está muy romantizado esta parte de la libertad y de los horarios. Y creo que cuando tú realmente te tomas en serio tu emprendimiento y tienes un sueño o una meta que quieres alcanzar, terminas trabajando el doble o el triple de lo que trabajabas en un corporativo, ¿no? Inclusive hasta fines de semana. Pero lo haces con gusto, porque hay una pasión y hay una motivación más allá del dinero. Entonces creo que eso serían como las primeras dos cosas que se me ocurren. Y por supuesto, pues ser muy determinado, ¿no? O sea, ponerte metas, entender que no es fácil, o sea, que el éxito no se da de la noche a la mañana, que hay que picar piedra y que es mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero cuando se quiere, se puede. Cómo fue tu caso cuando editas y publicas el libro? Ya nos compartiste que te llamaba la atención la poesía, la música, así que seguramente en la cabeza no tenías un libro de impuestos, ¿no?
y de momento pues ya se te viene todo esto que nos platicas porque es que viste un tuit de Jordi Rosado, saludos a Jordi, que seguramente está viendo este podcast, no se lo pierde. Oye, y entonces agarras y dices, bueno, pues ya, ahí voy a escribir, tengo mi manuscrito. Y luego, ¿qué? O sea, llegas y tocas la puerta, ¿cómo es este proceso? La verdad es que escribir el libro fue muy rápido para mí, porque justo soy una persona muy determinada y seguíamos en pandemia, entonces tampoco había mucho que hacer. Entonces, en 15 días, o sea, que yo vi este tweet, a los 15 días ya tenía el manuscrito listo. Lo envié a 2 editoriales y tuve la fortuna de que en el mismo día en que yo mandé este correo, ese mismo día me contestaron las 2 y me dijeron de que si nos interesa, lo vamos a pasar a un proceso que se llama dictamen, que es cuando le asignan tu manuscrito a un editor y el editor pues dice si sí vale la pena o no y empieza a hacer como algunos estudios de mercado. Entonces, la verdad es que todo sucedió muy, muy rápido. Yo lo mandé, te digo, en 2021, por ahí yo creo que marzo, abril de 2021 mandé este correo. Y para noviembre de ese mismo año mi libro ya estaba completamente listo, ya para empezar a imprimirse, ¿no? La verdad es que en este proceso yo nunca tuve expectativas, realmente no me importaba la venta o el decir de que quiero vender X número de ejemplares, sino era como, bueno, mi sueño siempre ha sido escribir un libro, creo que vale la pena, o sea, hay muchos jóvenes y bueno, personas de todas las edades que nunca se nos dio educación financiera en la escuela o en la casa y que espero que la gente lo lea. Y justo cuando sale el libro, pues mi sorpresa, o sea, es que se agota, ¿no? O sea, los 2 días de haber lanzado el libro al mercado, ya estaba agotado a nivel nacional. Ayudó mucho que mucha gente lo comparó un poco con este Que Hubo Lecón y decían, este es como el Que Hubo Lecón que nos hacía falta, ya hay continuación para todos los adultos. Y, y sí, o sea, a la gente le llamó mucho también la atención las portadas, ¿no? Yo quería alejarme lo más posible de esta voz institucional o aburrida del gobierno. Quería, pues, colores que los jóvenes nos gustan, ¿no? Desde que yo hice el manuscrito, incluí como estas pequeñas ilustraciones, incluí memes y muchas referencias como a la cultura pop, a la parte del entretenimiento, que pues son cosas que a mí me gustaban, ¿no? Porque yo estudié dirección de empresas de entretenimiento, entonces todo lo que era en general como cultura pop, artistas, la vida del cine y de la televisión me gustaba. Entonces uní estos dos mundos que aparentemente no tenían nada que ver y a la gente le gustó pues esta parte innovadora en la narrativa. Y de hecho, mi libro, el del SAT, fue el primer libro en México en incluir memes. O sea, inclusive tuvimos que revisar con el área legal de, oye, y si vamos a usar un meme, ¿a quién le damos crédito, no? Porque pues los memes, luego no sabes quién es el creador o cómo evitas una demanda, ¿no? Por un meme, porque pues no sabes. Entonces, como que fue también interesante ser pionera en este estilo de educación y a la gente le ha gustado mucho el formato. Tan es así que pues justo acabo de publicar mi quinto libro, que es el de las tarjetas de crédito. Venga, perfecto, ya vamos por el quinto, no hay quinto malo y seguramente no habrá sexto malo. Esperemos, esperemos que así sea. Y pues muy contenta. Oye, dicen los mayores que en la vida, en no se pierde uno de dos cosas, de la muerte y de los impuestos, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien que apenas empieza en esta curva profesional, acaba de terminar la escuela? El otro día justo yo le decía a mi hijo, oye, dice que hace tu constancia de situación fiscal, se lo pregunté por WhatsApp y me puso por ahí, ¿no? Un perrito con carita de, ¿qué? O sea, ¿sabes, no? Entonces, ajá, ¿cómo le explicarías de forma muy sencilla a la gente que te está escuchando, a los más jóvenes sobre todo, qué es un impuesto y cómo se tiene que acercar a esta parte? Pues un impuesto es una contribución que tenemos que hacer por el simple hecho de ser ciudadanos que viven en un país, ¿no? O sea, es algo obligatorio, no es algo de que si te gusta, si no te gusta,
y es una forma en la que pues, el gobierno va a recaudar esta contribución para la infraestructura del país, ¿no? Y en general como para el presupuesto federal. Y luego, ya que dicen, chin, dijo Paulina, es obligatorio, no me lo voy a quitar, ¿no? ¿Cómo los empiezo a pagar? Pues ahí lo primero que tendrías que hacer es darte alta ante el SAT. Yo lo resumo como en 5 pasos. El primero es elegir un tipo de contribuyente, o sea, es decidir cómo es que quieres pagar impuestos. O sea, ¿lo quieres hacer tú solito como persona física o lo quieres hacer acompañado como persona moral? Si lo quieres hacer solito, pues tienes varias opciones, ¿no? Ya sea que tú tengas un patrón y trabajes para un patrón, o sea que tú quieras poner como que tu propio negocio. Y si te vas como por la parte de hacerlo acompañado, pues bueno, ahí sí ya va a ser como pagar impuestos como un grupo de personas. Cada una de estas variantes tienen sus pros y sus contras. Yo siempre digo que ser persona física es, pues cuando apenas estás probando, ¿no? O sea, como que estás probando con a ver si te gusta, vas arrancando tu negocio, todavía no sabes exactamente qué vas a esperar, pero quieres hacerlo de manera formal. Ya una vez que ves que tu negocio está creciendo, que estás facturando cada vez más, pues ya toca como llevarlo al siguiente paso, que es pues hacerlo más formal y convertirlo en una persona moral. El segundo paso después de esto sería elegir un régimen. El régimen yo lo comparo como elegir a qué casa de Howards quieres pertenecer y es literalmente, o sea, dependiendo del tipo de régimen en el que vas a tributar, pues van a ser las obligaciones y los beneficios a los que vas a estar sujeto, ¿no? Como persona física tenemos 10 opciones de regímenes y como persona moral, pues prácticamente la decisión se define en si quieres tener una empresa con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿no? Y de ahí, pues, se desprenden varios tipos de sociedades. Una vez que ya tenemos esto claro, yo siempre les digo como que piensen en 3 cosas, ¿no? Uno, ¿a qué te vas a dedicar? O sea, ¿cuál es el giro o cuál es tu actividad económica a lo que te vas a dedicar? Porque el SAT tiene regímenes muy específicos según el tipo de actividad que tengas, ¿no? O sea, tiene regímenes, pues no sé, para la gente que está ganando ingresos a través de plataformas digitales, tiene un régimen específico para los que quieren ser godines y trabajar para un patrón, tiene regímenes también, por ejemplo, para aquellos que se dedican a toda la actividad primaria, ¿no? O sea, pesca, ganadería y demás. Entonces, como que piensa bien a qué te quieres dedicar e investiga si hay un régimen específico de eso. La segunda es de qué tamaño crees que va a ser tu empresa. ¿Por qué? Porque hay algunos regímenes que tienen topes, ¿no? O sea, que tú aunque quisieras facturar más, no vas a poder porque entonces perderías los beneficios de tributar en este bien en particular. Por ejemplo, Recico, para persona física, tiene un tope de 3.5 millones anuales y como persona moral 35 millones anuales. Entonces, si tú superas estos ingresos, pues ya no puedes tributar ahí, ¿no? Entonces, prácticamente son esas cosas las que te tienes que fijar antes de tomar una decisión. Y una vez que estés seguro de qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer, pues toca el paso número 3, que es hacerlo oficial, o sea, ya acercarte al SAT y decirle como, hola, vengo a tramitar, no sé, mi nuevo RFC o a dar de alta a una empresa, y entonces ya vas a iniciar con todo el papeleo del registro formal y de paso, pues sacar tu firma, tu e-firma, ¿no? Tu e-firma electrónica, que es una firma que te va a ayudar a que puedas, valga la redundancia, firmar algunos documentos desde la comodidad de tu casa que tienen la misma validez de una firma autógrafa y que entonces ya no vas a tener que estar perdiendo tiempo en trámites presenciales. Y por último, el paso número 5 sería activar tu buzón tributario, que es el medio por el cual el SAT está en contacto contigo como contribuyente y por ahí te van a notificar cualquier situación en torno a tu asunto fiscal, ¿no? O sea, cualquier auditoría, retrasos en el pago de tus impuestos, en las presentaciones de las declaraciones o en tu saldo a favor, te lo van a notificar por este buzón. México es uno de los países en el mundo que menos recauda. Le tenemos miedo a la palabra impuesto.
Es algo que no tenemos en el chip. En México una gran cantidad de gente trabaja en la informalidad. Podríamos hablar muchísimo al respecto. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de este indicador? Pero aquí lo importante es que con o sin miedo lo tienes que hacer. No importa si tienes 18, 50 años, tienes que estar ahí siguiendo estos pasos, porque además me parece que el tema de los impuestos, como lo compartiste en un inicio, o sea, es sí o sí. Así que bueno, pues tenemos que echarle para adelante, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que esta situación de la informalidad se da principalmente porque no hubo una cultura ni tributaria ni tampoco de educación financiera, ¿no? O sea, creo que hay personas que no han entendido que es una obligación y que no importa en qué país vivas, o sea, si sea China, sea México, sea Estados Unidos, o sea, en todos los países se pagan impuestos. Entonces, una vez que partimos de ahí, pues justo es quitarle el miedo a, no es malo, ¿no? O sea, hay muchos beneficios de pertenecer a la formalidad. No todo es que te van a quitar dinero y nunca lo vas a ver de regreso, sino también pues te puede ayudar a que tu negocio crezca más, ¿no? O sea, que a lo mejor puedas llegar a pedir algún crédito, algún financiamiento, que puedas participar en concursos, en licitaciones, que puedas tan solo, o sea, tener una manera legal de justificar los gastos que van a hacer tus clientes cuando te compren, o sea, como que hay muchos beneficios y justo, ¿no? O sea, también lo que quería hacer con ese libro era quitarle el miedo. Creo que hay veces que cuando algo te da miedo, tiendes a huir del problema, ¿no? En lugar de enfrentarlo, huyes porque crees que huyendo va a desaparecer. Y no es así. Entonces, en el libro, pues sí, doy como que varios tips, ¿no? O sea, de, a ver, no todo es malo, tampoco es miel sobre hojuelas, o sea, no nos vayamos a los extremos, pero si te vas a dar de alta, pues esto es lo que tienes que saber y de esta forma puedes sacarle jugo a pertenecer a la formalidad. eh, Tienes ya muy estructurado, ¿no? Esta parte, por ejemplo, ahorita lo explicaste en 5 pasos, ¿no? Nos gustaría que nuestro maestro de contabilidad de la preparatoria o de la universidad, ajá, hubiera simplificado de esta forma tan bien hecha todo este tema de los impuestos. Seguramente si yo te pregunto, what the fuck con el Infonavit y what the fuck con las tarjetas y what the fuck con el voto, tendrás esta estructura. Pero si yo te pregunto, Paulina, what the fuck con las inversiones, ¿qué me responderías? Todavía no he escrito ese libro, sí es algo que me han estado pidiendo desde hace muchos meses y de hecho en el libro del SAT, en la nueva edición, incluí todo un capítulo de cómo se declaran los ingresos de las inversiones, ¿no? Ante el SAT. Es un tema que me llama mucho la atención y que sin duda, pues bueno, ahí también hay cosas muy básicas que tenemos que entender, o sea, que número uno, pues desmentir mitos, ¿no? O sea, invertir no es solamente para ricos, pero hay que hacerlo de forma consciente, no se trata tampoco de invertir en algo solo por presión, ¿no? O solo porque te están diciendo de que, ay, en 3 meses vas a triplicar tu dinero y que pues puede parecer muy atractivo, pero usualmente son estafas, ¿no? Entonces hay que ser muy inteligentes, muy cuidadosos, tener muy claro la forma en la que se está generando el dinero, o sea, dónde está el negocio, ¿no? ¿Cómo gano yo dinero de esta inversión? Porque a veces el no saber ni siquiera, ni entender el instrumento, ni saber cómo se está generando el dinero, te puede llevar a tomar una mala decisión, ¿no? Y justo ahora en este capítulo que hice del libro del SAT, pues explicaba, ¿no? Conceptos básicos como la diferencia entre renta fija, renta variable, los tipos a lo mejor de ingresos que podrías tener, ¿no? O sea, tal vez ingresos por intereses, por ganancia de capital y demás cosas, para que sea más sencillo de entrarle al tema de las inversiones. Pero sin duda es un libro que me gustaría escribir, no sé cuándo, pero sí lo voy a escribir. Es un buen empiezo el tema de los impuestos en las inversiones, porque no es lo mismo, por ejemplo, pagar o que te retengan impuesto en un instrumento de deuda, un instrumento de renta fija, que en un instrumento de renta variable, ¿no? Alguna acción o algún ETF. ¿Cuánto es lo que se paga de impuestos al comprar este tipo de instrumentos? ¿Lo recuerdas?
No, la verdad no. O sea, lo que sí recuerdo, bueno, a ver si no recuerdo mal, porque traigo el dato ahorita como de 0.15% que era como la retención temporal que generalmente se hace a más bien que los servicios financieros hacen a las personas que están invirtiendo, pero ahorita no recuerdo el dato exacto y no Sí, les porque quiero cambia mentir, cada año, además se mueve cada año. Sí, 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 sí. Digo que ahorita los últimos 2 años se quedó como estático, o sea, lo cambiaron una vez y luego 0.50 para ándale, instrumento de deuda. 0.50. Sí, sí, sí. Sí, estaba Y justo entre 0.15, que era creo que el año anterior al cambio de 0.50. Pero justo ahí lo que yo explicaba es como, a ver, no se asusten, o sea, esto es una retención temporal. ¿Qué significa? Que al momento en el que tú presentas tu declaración anual, es cuando se hace este ajuste final de cuentas, ¿no? O sea, dependiendo de todos tus ingresos y de todos tus gastos y tus deducciones personales. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, en el corto plazo sí vas a tener que entregar más dinero, o sea, te van a retener una cantidad mayor, pero eso no significa que es el impuesto definitivo a pagar. Entonces, pues bueno, la verdad es que sí, ahorita no tengo como todos los datos exactos, pero en mi libro les preparé una tablita de todos los instrumentos y los tipos de ingresos que puedes tener, o sea, ya sea por intereses, por ganancia de capital y demás, por dividendos, cómo funciona, ¿no? O sea, qué porcentaje realmente te están reteniendo o qué consideraciones tienes que tener en cuenta dependiendo del instrumento financiero. y además el SAT esto ya lo hace muy digerible para el tributante, porque ya cuando tú entras a hacer tu declaración, ya viene ahí precargado todo. Generalmente sí, o sea, digo, existen las constancias de retención que te van a emitir las instituciones financieras una vez al año, precisamente antes de que sea la declaración anual, ellos te van a entregar estas constancias y de esta forma, si tú tuvieras información precargada diferente a lo que viene en estas constancias, pues tengas alguna manera de contrarrestar la situación o de corregirlo. Pero sí, digo, ya todo está muy automatizado, entonces, ya cada vez es, pues, menos difícil hacer estas cuentas. Así es. Oye, y bueno, tú ya ahorita, con todo lo que has hecho, con esta curva formativa que además entiendo ha sido muy rápida, en algún punto pasaste de hablar de impuestos a pensar en inversiones. Y yo te preguntaría, ¿en qué fue en lo primero en que invertiste? Lo primero en lo que invertí fueron CETES, o sea, la verdad yo sí me fui como muy a la segura cuando estaba empezando. Después me fui con las SOFIPOS, o sea, con estas opciones, ya sabes, como de NU y demás. Y luego a la par, o sea, no fue que tuviera una sobre otra, ¿no? O sea, como que traté de diversificar. Y también, o sea, con acciones, o sea, compré algunos ETFs que, digo, para las personas, seguramente los que nos están escuchando ya lo saben o han escuchado el término, pero al final es como comprar una bolsita o un cúmulo de acciones de las empresas, ¿no? O sea, en lugar de comprar una por una, pues compras un paquete que te incluye varias. Y sí, hice como una investigación de cuáles eran como los ETFs más rentables, un poco como este rendimiento histórico, obviamente teniendo en cuenta que ganancias pasadas no aseguran ganancias futuras, que es como un elemento muy claro de las inversiones, pero sí, estuve también como que leyendo mucho y viendo muchos videos. Los CETES se han convertido muy rápido en un indicador muy importante para el inversionista, porque, bueno, pues en base a la tasa de fondeo gubernamental que Banco de México tiene, el inversionista decide, define cuál es su tasa libre de riesgo, ¿no? Un bono gubernamental de corto plazo en México está alineado con esta tasa libre de riesgo, que en los últimos años además ha sido bastante competitiva, muy por arriba de lo que paga la inflación. Hay una tasa real positiva, el diferencial entre lo que estás obteniendo de retorno en este bono y en lo que está de inflación en México, pues Sí. actualmente está casi 350, 400 puntos base. Bueno, pues invertir en CETES es un aliciente para el inversor. Tú lo hiciste a través de una plataforma, fuiste a una casa de bolsa, ¿cómo compraste este bono? A través de CETES directo. La verdad es que sí, o sea, en lugar de que hubiera intermediarios, lo hice directamente desde su plataforma y la verdad es que me pareció
muy fácil de usar y que además también ahí tú puedes tener como esta herramienta de la calculadora o del simulador, donde desde antes ya estás consciente de inclusive hasta cuánto de ISR te van a quitar, ¿no? O sea, hasta ese nivel de detalle de la inversión. Y justo pues es una manera muy sencilla de empezar cuando no sabes por dónde o no tienes mucha confianza. Ya conforme vas entendiendo, dices, ah, bueno, puedo tolerar un poco más el riesgo y voy a irme como por otro tipo de instrumentos, ¿no? O sea, el chiste es conocer cuál es tu perfil como inversionista y también, pues, a qué plazo quieres recibir estos frutos, ¿no? O sea, es algo que lo quieres como a corto plazo, quieres tener liquidez, estás dispuesto como a meterlo en algún instrumento y no tocarlo por 10 años, no lo sé, ¿no? O sea, realmente tener muy claro el objetivo o la meta de esa inversión. Por ahí Sofía Macías dice, ponle nombre a esa meta, porque si no le pones nombre, pues más difícil es como acumular los recursos. Y justo, o sea, tener claro esta parte del horizonte o del plazo en el cual quieres recibir los frutos y tu tolerancia al riesgo, ¿no? O sea, qué tan dispuesto estás a ver subir y bajar tu inversión sin que te dé un ataque al corazón. Oye, y tú hablando de este tema, que el marco perfilatorio, el perfil de inversionista, me parece que es básico para que el inversor pueda alinear esto que tú ahorita nos compartías, el objetivo, el horizonte temporal, tal vez las necesidades de flujo de efectivo, la propensión al riesgo, que cada persona en lo individual, ok, conoce una inversión, siempre lo decimos aquí, es un ejercicio introspectivo. No importa lo que diga Warren Buffett, no importa lo que diga el gobernador del Banco de México, no importa lo que diga la presidenta, el Papa, la única persona que conoce su gestión patrimonial es uno mismo. Entonces, en base a este marco perfilatorio, cada persona define cómo alinear el instrumento. En tu caso, por ejemplo, ya nos compartías, compraste acciones. ¿Qué fue lo que te motivó y cómo lo hiciste en una casa de bolsa, una operadora de fondos de inversión? ¿Cómo fue tu ingreso en el mundo de la renta variable? Lo hice a través de GBM. Fíjate que había descargado varias aplicaciones, inclusive Finamex, porque había visto también que había mucho marketing de por medio y como que se estaba hablando mucho de él. Pero no sé, no me encantó como la plataforma y al final terminé haciéndolo a través de GBM. Sí, al inicio como que ves un montón como de botoncitos, pestañas y cosas que cuando eres nuevo en este mundo de las inversiones dices, ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo compro, cómo vendo? No tengo ni idea. O cómo muevo mis fondos de una cuenta a otra. Pero, pues, ahora sí que echando a perder se aprende o investigándole, o sea, no naces sabiendo todo y, pues, literal, o sea, hay que ver tutoriales o simplemente como investigar y que te gane la curiosidad. Y justo fue a través de GBM y la verdad es que se me echó muy sencillo, todo el manejo ahí de lo que he comprado y de los fondos, entonces no he tenido ningún problema hasta ahora. ¿Te has sentido cómoda? Hace ratito, Paulina, mencionabas pues CETES, ¿no? Me parece que en este tipo de instrumento, en los instrumentos de deuda gubernamental de corto plazo, un bono o a lo mejor un fondo de inversión de bonos gubernamentales suele estar destinado el dinero que tenemos para un imprevisto, ¿no? Como dicen por ahí, es el colchoncito, nuestro fondo de imprevistos. Esto fue un cambio que en lo personal me parece que trajo la pandemia. Siempre teníamos muy claro que la inversión, quienes colaboramos en casas de bolsa, en intermediarios, sí está muy vinculado a largo plazo, pero la pandemia de momento pues nos volteó la tortilla y nos dijo, ok, sí, no hay que descuidar el largo plazo, pero siempre hay que tener en el radar, abajo del microscopio, una emergencia, que pierdes tu empleo, una enfermedad, disminución del ingreso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, me imagino que ahí tú tienes tu dinero de corto plazo, pero el dinero de largo plazo es otra cosa, ¿no? Se construye de forma diferente, alineándolo con lo que ahorita mencionabas de renta variable. Y hablando del retiro, hace poco, muy reciente, días, ha estado abajo de la lupa el tema de los PPRs, ¿no? Que si un PPR está bien, que si un PPR está mal, que si te lo vende una aseguradora, que si te lo vende una operadora de fondos de inversión, un banco, una casa de bolsa. ¿Cuándo sí invertir en un PPR, Paulina? ¿Cuándo no? ¿Quién lo debe de hacer? ¿Quién no lo debe de hacer? Todos lo tienen que hacer. O sea, Perfecto, no se diga más.
algo que vi en esta investigación del retiro es que desafortunadamente la Afore no va a ser suficiente, ¿no? O sea, cuando veo los números de cuánto dinero en total tienen los hombres en sus cuentas y las mujeres en sus cuentas, digo, no hay forma, ¿no? O sea, los hombres tienen 96,000 pesos en promedio, mientras que las mujeres tienen 69,000 pesos promedio. Entonces, tú dices, ya aumentó la esperanza de vida, ¿no? O sea, ya la esperanza de vida a nivel mundial en promedio es de 72 años. En promedio están los hombres viviendo, si mal no recuerdo, como 8 años en el retiro, mientras que las mujeres entre 11 y 15 años en el retiro. O sea, los hombres viven menos que las mujeres. Entonces yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo crees que te van a durar esos recursos? O sea, meses, a lo mucho un año, no lo sé, ¿no? Digo, todo va a depender de tu estilo de vida, pero sin duda no te va a alcanzar para cubrir todos estos años de tu periodo de jubilación. Entonces, es ahí donde entra esta necesidad de complementar el retiro, ¿no? Nuestros recursos. Y digo complementar porque no se trata de cuál es mejor que el otro, ¿no? O sea, de que, pues no tengas Afore y entonces solo ten PPR y con eso ya está. No, yo creo que se trata de entre los dos instrumentos que justo tienen este enfoque a largo plazo y una perspectiva hacia el retiro, entre ambos instrumentos aumentar nuestro patrimonio para asegurar un retiro de calidad. Y para mí, pues la diferencia más clara entre uno y otro es que en la FORE, tú como usuario, no tienes como ni voz ni voto, ¿no? O sea, tú no decides cómo se están invirtiendo tus recursos, no decides los porcentajes, no decides los instrumentos, o sea, simplemente el gobierno te va a asignar en una CIEFORE básica de acuerdo a tu edad, ¿no? Y de acuerdo a tu edad es que ellos van a decidir cómo invertir ese dinero. Y en un PPR, pues tienes un enfoque completamente personalizado, ¿no? O sea, tú puedes hablar con tu asesor y decirle, oye, a mí me gustan las fibras, o me gustan las criptomonedas, o me gusta los CETES, y entonces te van a armar un portafolio ad hoc a tus necesidades, ¿no? Y vuelvo al punto, ¿no? A tu tolerancia al riesgo o a tus, no sé, o a esta inquietud de también cuándo quieres tener este dinero disponible, ¿no? O sea, si realmente lo quieres con un enfoque a largo plazo para retiro o es algo más como a corto o mediano plazo. Entonces, Que tu para mí, asesor, perdona, ahí que te interrumpa, que tu asesor no necesariamente es un vendedor de seguros, con todo el respeto que le tengo a mis amigos que ejercen esta profesión tan noble, ¿no? De la venta de seguros. O sea, un seguro no necesariamente va pegado a un PPR, puede ir, es opcional, pero no necesariamente, ¿no? sí, totalmente. O sea, creo que ahí depende mucho con quién contrates este PPR, ¿no? Ya lo decías tú, lo más probable es que si lo vas a contratar con una aseguradora, quieran ofrecerte algún componente de seguro y ya serás tú quien dice si sí o si no, ¿no? Chances si te vas con un banco, pues a lo mejor no te van a ofrecer este componente de seguro, pero todo va a depender pues de ti y también de la institución a la que te estés acercando. Pero yo considero, digo, respondiendo a la pregunta, que todos deberíamos de tener un PPR adicional a nuestra Afore. Hace tiempo estuvo por aquí la representante de Amafore, Marinieves Lanzagorta, y ella explicó que ya el patrimonio más robusto de las familias mexicanas dejó de ser su vivienda, su bien raíz, y ya es un activo financiero, que es la Afore, ¿no? Eh, pero mucha gente hoy todavía, las generaciones tal vez más viejas, siguen teniendo al bien raíz, al inmobiliario como el activo de inversión más importante, ¿no? Fuimos educados por generaciones que veían en el ladrillo, en la varilla, el activo de inversión. El mercado de valores mexicano todavía no era lo robusto que es actualmente. Hoy ya se puede invertir literalmente con algunos cientos de pesos en alguna acción, en algún fondo de inversión, en algún bono. Esto era imposible hace no mucho, todavía a inicios de este siglo, la gente seguía viendo la inversión en bienes raíces como la parte más importante de su gestión patrimonial.
Paulina, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de comprarte una casa, de tener un departamento, de esta forma más tradicional de inversión? Yo la verdad le diría a las personas que están como en esta situación que lo piensen muy bien, ¿no? O sea, creo que de cierta forma nos inculcaron como esto de tienes que tener una casa, ¿no? O sea, para que tú seas exitoso, tienes que tener de qué casa, coche e hijos. Y la realidad es que todo cambió, ¿no? O sea, hoy es 4 veces más caro comprar una casa que antes. Hay una crisis de la vivienda a nivel mundial, o sea, no es algo que solamente esté pasando en México, sino en muchos países, inclusive de primer mundo, se está dando este fenómeno donde el valor de la vivienda está elevadísimo y los sueldos van para abajo, ¿no? Entonces, cada vez se vuelve más difícil el que la gente pueda hacerse de una vivienda. Y que si lo van a hacer, pues te puedo asegurar que el 9 de cada 10 lo van a hacer por medio de un financiamiento, o sea, de un crédito hipotecario y no de contado con recursos propios, ¿no? Entonces, lo primerito ahí sería entender o pensar por qué quieres la casa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? O sea, lo único que quieres es tener un espacio para vivir tú y tu familia de forma feliz, o quieres tener como un patrimonio, algo que heredar a las generaciones futuras, o qué es lo que quieres, ¿no? Porque creo que para muchas personas la parte de comprar casas se vuelve una de las peores deudas de su vida, ¿no? O sea, que literalmente es pagar, 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 se endeudan, a veces ni siquiera pueden terminar de pagar las mensualidades y terminan perdiendo la casa, ¿no? O sea, termina pasando a un remate bancario porque pues ya no pudieron continuar con este compromiso. Entonces ahí vuelvo al punto, hay veces que rentar no es malo, ¿no? O sea, hay algunas personas que dicen, oye, es que rentar es tirar dinero a la basura. Ahora sí que depende de tu visión y de tu educación y de tu forma de ver el mundo. Yo creo que si tú prefieres usar a lo mejor ese dinero que tenías del enganche y lo pones a invertir y mientras se está invirtiendo tú estás rentando, pues bueno, o sea, es una buena decisión porque estás acumulando mayores recursos, ¿no? Estás como que yéndote de acuerdo a tu capacidad de endeudamiento, con una deuda que pues puedes controlar, ¿no? Más barata versus una hipoteca. Y hay personas que a lo mejor tienen una muy buena capacidad de endeudamiento y que no les va a afectar, por así decirlo, el hacer la inversión de comprar una casa, ¿no? Entonces creo que nuevamente es una decisión muy personal e individual. Yo nada más vuelvo al punto, pregúntate por qué lo quieres, o sea, si es algo impuesto por la sociedad o es algo muy personal que tú sí quieres lograr. Analiza cuál es esta capacidad de endeudamiento, pregunta todas las letras chiquitas de este financiamiento que vas a pedir, no solamente la parte de los requisitos del pre, sino todo el proceso, ¿no? O sea, inclusive qué puede llegar a pasar si te atrasas, el interés moratorio, la tasa, ¿no? Si es tasa fija, tasa variable, que hoy en día casi todas son fijas, si es que puede llevar a haber algún tipo de penalización por aportaciones a capital, o sea, pregunta todo. Aunque te dé pena o aunque te tengan que explicar con peras y con manzanas, pero es mejor preguntar antes que firmar algo que no sabes ni qué es, ¿no? Y cuidado ahí con los gestores, ¿no? O sea, principalmente a la gente que saca sus casitas con Infonavit, pues hay muchas estafas, ¿no? Principalmente también a los adultos mayores. Entonces, cuidado, o sea, mejor pecar de desconfiados que terminar pues en situaciones pues muy vulnerables, ¿no? Que ya somos víctimas de estafas. Si algo no se ve bien, piénsalo 2 veces, pero si algo se ve muy bien, piénsalo 3 veces. Oye, el otro día leía que en México el 20% de la vivienda actualmente es rentada, pero todo este cambio demográfico y además el cambio en el ingreso, que es algo que me parece además a mí está generará en algún punto una burbuja inmobiliaria en el país. No puede ser que el precio de la vivienda crezca a niveles de 2 cifras cuando la economía del país crece a tasas del 1 y los sueldos pues también crecen de forma muy marginal. Entonces, tarde que temprano esto va a llevar, decía este estudio, a que más del 50% de la vivienda en México ya no sea propia, sino rentada.
Entonces, esto va a generar presiones económicas y sociales muy importantes en el futuro, en el mediano plazo, no hablamos de décadas. Y también estaba pensando en un capítulo del libro de Morgan Housel, La psicología del dinero, en donde hablaba de que este crecimiento inmobiliario, este boom post, de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ver con lo que ahorita tú dijiste. El mundo occidental se construyó en base a tres cosas, ¿no? Ten hijos, eh, ten casa y ten carro. O sea, las tres cosas más importantes de la Europa de posguerra y de los Estados Unidos de posguerra era tener que crecer la población, tener que agilizar el crecimiento industrial, en donde el automóvil pues, llevaba una cadena de valor muy grandota, ¿no? El crecimiento de la economía generalmente va de la mano del crecimiento de la industria automotriz. Y para poderle dar empleo, la mano de obra ocupada a este par de economías, Europa y Estados Unidos, había que construir casas, ¿no? Y de la mano, alguien decía, ¿cómo se financió el crecimiento del sistema financiero global? Pues construyendo casas. O sea, la mayor parte de los bancos en el mundo han vivido, han subsistido por créditos hipotecarios, ¿no? La forma más sencilla de hacer crecer un banco es otorgar créditos para vivienda. Luego llega la crisis hipotecaria subprime y bueno, todo el mundo patas para arriba, pero ese es otro cuento, es otra historia. Oye, se ha ido rapidísimo, ya casi una hora, y ahorita que hablábamos de libros, ¿no? Generalmente con lo que vamos cerrando siempre este episodio es que tú nos platiques, que nos digas, independientemente de toda tu colección de publicaciones, qué libros a ti te han motivado, han sido un revulsivo, te han ayudado a este crecimiento, tanto en tu gestión patrimonial como personal. Pues yo creo que el libro que más me inspiró a escribir todo esto fue el de Sofía Macías, Pequeño Cerdo Capitalista, y justo lo compré específicamente como por inspiración, ¿no? O sea, que ya la conocía, seguía su trayectoria, me dije, no, o sea, ya está haciendo todo lo que yo quiero hacer y se había vuelto en un referente sin duda en este sector. Entonces, cuando empecé a escribir esto, compré el Cubo Lecon otra vez. Digo, lo tuve alguna vez de chica, pero lo perdí o no sé qué pasó, entonces lo volví a comprar y compré Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, como que así fue como nació What the Fuck. Y en general, pues sí me gusta leer muchos libros de negocios y de emprendimiento. No sé si tanto como de finanzas, porque creo que, bueno, como parte de mi investigación leo mucho, pero leo como más cosas digitales, sitios de educación financiera como en internet o otro tipo de recursos, no tanto libros, pero como que en mi vida personal sí me la paso leyendo todo el tiempo. Y, por ejemplo, uno de los últimos que leí fue uno de Matthew Hussey, que pues hablaba como de relaciones personales, el de Creando Unicornios de Paola Villarreal, que es una de mis mejores amigas también, que pues cuenta la historia de cómo, bueno, de todos los unicornios mexicanos, cómo empezaron y los obstáculos que han encontrado en el camino. Entonces, como que ese tipo de libros son los que más me gustan. Son inspiracionales. Y cuando no estás metida en el mundo de what the fuck y temas financieros, ¿qué haces? ¿Te gusta leer algo ajeno a, ves series, películas, ese tiempo, esa bocanada, en qué la administras? Porque me parece que ahorita que platicabas del emprendimiento, cómo te absorbe el tiempo, es indispensable gestionar tu tiempo dedicado al trabajo, también se vuelve importantísimo saber gestionar el tiempo de nuestro descanso. ¿A qué se lo dedicas? Sí, pues me encanta ver series, sobre todo series como de crímenes y misterios por resolver, y también tocar la guitarra. O sea, la música sigue siendo una parte de mi vida, entonces cuando tengo así algún espacio libre es como pues retomar y agarrar la guitarra y cantar y cosas así. Eres un estuche de monerías, mi querida Paulina, qué bien, y te agradezco enormemente este tiempo que le has dedicado a este espacio. ¿Con qué concluirías? ¿Con qué consejo le darías a la gente que te ha seguido, que te sigue en Rankia? Pues primero agradecerles por todo su apoyo, o sea, sin duda no estaría publicando mi quinto libro si no fuera porque hay interés allá afuera y hay unas ganas inmensas de educarse y de aprender, pues, cómo ser un adulto. Entonces, muchas gracias por confiarme esta responsabilidad y seguro van a venir más títulos, siguientes. No sé cuál va a ser el nuevo, pero sin duda van a venir más.
Y pues al final sería como la conclusión final de todo esto y en general de mis libros es, sí se puede, ¿no? O sea, sé que a veces el camino se ve difícil, que no entendemos nada, que nos da miedo la vida adulta, pero sí se puede y la mejor herramienta que tenemos es la información. Pero hay que buscar información de fuentes confiables para que entonces podamos tomar mejores decisiones y tener una mejor calidad de vida. Muy bien, me gustó mucho lo que dijiste. No es bueno, no es malo prometer, pero es mejor demostrar. Entonces, bueno, pues cuando ya conocemos la calidad de la información, como la que en este caso tú publicas, ya tienes un extenso abanico de títulos publicados, eres además una speaker, una conferencista muy reconocida, andas por todos lados dando conferencias, qué mejor que acercarse a ti y al contenido que desarrollas para ir pasando esta etapa de la vida en donde tenemos tantas preguntas, tantas inquietudes. Paulina, ha sido un gusto tenerte aquí en el episodio Rankia es y siempre, siempre será tu casa. Muchísimas gracias, gracias por el espacio y también un placer platicar contigo. Muy bien, ha sido un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les pido que le pongan un pulgar arriba, que lo compartan para que más personas con mismos intereses puedan acceder a este tipo de información. Y como siempre, les deseo que tengan felices inversiones. Hasta pronto.